Si algo ha tenido este año 2017 es que una buena parte del público español ha descubierto por fin que el mundo no se limita al ombligo político hispano-español, sino que la política internacional existe, que la norma es siempre el conflicto y que hay una cosa que se llama geopolítica y que es importantísima. La guerra de Siria, la crisis de Corea del Norte, la crisis de Ucrania, el yihadismo internacional, la crisis del Mar del Sur de la China, la guerra del Yemen, en fin, el mundo arde. Pero quizá la noticia es que en realidad siempre ha estado ardiendo. Y entre fuegos ha habido un señor que por derechos ha ganado un puesto propio en la panoplia de expertos a los que todos los medios llamamos siempre. Y que hoy está aquí con nosotros. Pedro Baños, muy buenas noches. Hola, buenas noches, José Javier. Pedro Baños, que está con nosotros porque acaba de publicar un libro estupendo, y se lo digo yo que llevo ya leído muchas páginas, Así se domina el mundo, que es un poco un vademecum para todo el que quiera entender cómo funciona la lucha por el poder desde el principio de los tiempos y, por supuesto, hoy. Bueno, lo primero, enhorabuena por el libro. Muchas gracias. Es un libro escrito a la americana, con un montón de información, pasando con ejemplos muy concretos de la vida cotidiana de un asunto a otro, perfectamente encadenados, para que todo el mundo entienda lo importante que es esto. Y desde el punto de vista, digamos, académico, doctoral, hay una cosa que me parece muy importante, que es la definición de un concepto ampliado de la geopolítica. Es decir, ya no hablamos solo de geografía, sino de otras muchas cosas más. Ya no es la Tierra con minúsculas, efectivamente, es la Tierra con mayúsculas. Una Tierra que abarca absolutamente a todo el planeta y que además con una geopolítica también modificada por la tecnología. Esa tecnología que nos impregna completamente nuestras vidas y que hace que también nos manipulen de una manera todavía más abundante y más sutil, si cabe, porque se mezcla la mentira con la verdad y muchas veces es incluso para los profesionales realmente difícil desgranar esa verdad de esa mentira. Los medios de comunicación, por ejemplo, y no me refiero solo a las televisiones, a los periódicos, sino toda la red de comunicación que nos rodea, ha permitido que una potencia interfiera en el interior de la otra. Esto no es enteramente nuevo, pero desde luego se ha multiplicado y ha permitido a mucha gente entender que todo esto que hasta ahora parecía cosa de relaciones internacionales, que ahora es determinante enteramente para la política interior, para nuestras vidas cotidianas. Un montón de cosas que hacemos, de mensajes que recibimos, en realidad proceden de la acción geopolítica de otro. Efectivamente, porque ahora hay que pensar que vivimos en una guerra permanente. En una guerra especialmente por la economía, que también se hace con medios económicos, pero hoy en día se hace también en un plano cada vez más importante, que es el ciberespacio. Todo lo relacionado con Internet, las redes sociales, los sistemas de mensajería instantánea, que se ha convertido en unas armas perfectas para lo que se llama la desinformación. Evidentemente, siempre que ha habido información, ha habido desinformación. Lo que pasa es que hoy en día esos procesos son todavía mucho más acusados. Y es cada vez más difícil diferenciar una cosa de la otra. Absolutamente. Por supuesto. A mí muchas veces casi me escandaliza cuando hay gente que con rotundidad dice no, esto proviene de tal territorio, de tal estado. Hoy en día hay programas informáticos tremendamente sofisticados que solo poseen las grandes potencias, que tienen superordenadores o que están empezando a trabajar con ordenadores cuánticos que permiten disimular no solamente el origen, sino incluso el idioma con que se han realizado esos programas. Para que veas, en fin. Hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y que me parece además como español particularmente importante y es lo siguiente. Al final, en la definición de la lucha por el poder mundial, llegas a hacerte una pregunta inevitable que es, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Es decir, nosotros llevamos cerca de 40 años construyendo nuestro relato sobre la posición de España en el mundo, sobre la base de la disolución en el magma de la Unión Europea, de la OTAN, etcétera. Pero al final el interés del Estado permanece siempre. Y lo que uno se pregunta es si nuestros estadistas son conscientes de eso o si son capaces de definirlo. Muchas veces yo lo trasladaría no solamente a España, sino a Europa. Sí. Que vamos perdiendo fuerza cada vez más en el contexto internacional y sobre todo ante grandes líderes muy potentes, casi autoritarios que están surgiendo en el mundo, que son los que llevan la batuta. Yo pongo ahí un ejemplo porque lo he intentado para que lo comprenda todo el mundo. Es el patio del colegio. El mundo es como un patio de colegio, donde mandan unos pocos y todos los demás le hacemos la ola y hay unos que se quieren mantener al margen, que son al final los que se llevan todas las bofetadas. Esto quiere decir que al final la realidad del mundo es la que es y por mucho que tú la envuelvas en conceptos de carácter ideológico, moral, humanitario, etcétera, con frecuencia no son más que velos.
para ocultar la realidad. Es decir, no quiere decir que sean malos, que sean mentira, que sean... No, simplemente son velos. Está muy bien que los creemos porque somos humanos, pero al final la nuez hay que abrirla. Y lo que hay dentro de la nuez es eso, es poder. Porque al final estos grupos de presión, estos grupos de poder, los estados, son dirigidos por personas. Y las personas están sometidas a sus pasiones, a esos pecados capitales que yo pongo, que se trasladan también desde el ámbito individual a la geopolítica. Ese afán de poder, ese querer dominar a los demás, ser alguien el que imponga las decisiones al resto del prójimo. Y por lo tanto, eso, como digo, se traslada a esa geopolítica que efectivamente lleva a cometer acciones por intereses realmente espurios, que se reviste de humanitarismo, de democracia o de libertad. Hay un axioma que se repite en realidad en la sabiduría militar y política desde los tiempos de Sun Tzu y de Jenofonte, pero que aquí evidentemente forma, por así decirlo, de los pilares de este libro, que es el axioma de confía solo en tus propias fuerzas. Importante. Claro. Y sobre todo, no nos fiemos, como pongo aquí, de los vecinos, que los vecinos han sido siempre los que más han perjudicado a sus otros vecinos. Es un clásico, ¿no?, de la ciencia política clásica. Absolutamente. Que tu vecino es tu enemigo y el vecino de tu vecino es tu amigo. Por eso juego. Claro, porque además vemos que hoy en día, que como también un poco en el libro, las alianzas son cada vez más efímeras. Ahora mismo tenemos una alianza casi contra natura, que es Israel y Arabia Saudí contra Irán, cuando eran enemigos ancestrales, para que veamos cómo las alianzas varían, como digo, de la noche a la mañana. Hay un montón de elementos que, evidentemente, ya que está aquí el coronel Baños, nosotros no vamos a dejar escapar, que son lo que ahora mismo todo el mundo tiene en la cabeza. Es decir, bueno, ¿todo esto a mí para qué me sirve? Bueno, pues sirve para entender lo que está pasando alrededor. Por ejemplo, Corea del Norte y alrededores. Vamos a ver, que creo que tenemos unas imágenes bien bonitas que han preparado nuestros compañeros de postproducción. Corea del Norte. Conflicto complicadísimo. En este libro Pedro Baños da informaciones, muchas de ellas yo no las conocía, esenciales para entender lo que está pasando allí. ¿Es el perro ladrador que usa China cuando ella no puede ladrar? Por ejemplo, ¿es de verdad una amenaza para el orden mundial? ¿Hasta qué punto está controlado o no es controlable el líder de un régimen absolutamente destruido, aniquilado en su día, que evidentemente guarda memoria de lo que fue aquello? Tema complejo, ¿eh? Complejo y al mismo tiempo relativamente sencillo. Lo que pasa es que muchas veces para crear esos conflictos hay que crear también enemigos, y evidentemente hemos creado a todo el pueblo norcoreano como un gran enemigo. Hay que entender la historia, como bien dices, José Javier, hay que entender la idiosincrasia de los pueblos y, por supuesto, hay que entender el contexto geopolítico. Y lo que se está jugando en Corea del Norte es el enfrentamiento cada vez más enconado entre China y Estados Unidos. Un enfrentamiento no solamente militar, sino especialmente económico. Ahora mismo acaba de firmar el señor Trump la nueva estrategia de seguridad nacional de este año. Y Moscú se ha enfadado muchísimo. Y además, lo primero que dice, los grandes enemigos, China y Rusia. Porque es el temor que tiene Estados Unidos, estas dos potencias que reivindican buena parte del pastel mundial. Segunda cuestión, el mar del sur de la China, que la gente cuando se lo contabas al principio decía, pero eso está lejísimo, y ahora parece que todo el mundo vive allí. Un mar, por cierto, en el que españoles y portugueses empezamos a sacudirnos en el siglo XVI y todavía sigue siendo fuente de conflicto permanente, porque estamos hablando de un lugar por donde pasa 1/3 del petróleo mundial y 2/3 de todo lo que China exporta e importa. Es un sitio clásico, claro, es clave absolutamente. No solamente es fundamental por ese trasiego de navíos, que por supuesto el 80% del tráfico del comercio mundial transita por el mar, pero además es que allí hay muchos recursos naturales, hay hidrocarburos y hay pesca, algo que necesita imperiosamente China, y por eso se quiere expandir en esos mares, y por eso Estados Unidos trata de impedirle esa expansión. Pero China está obrando de manera también muy astuta, a lo chino. ¿Qué está haciendo? Está intentando captar a aquellos que incluso eran rivales porque se oponían a esa expansión en ese mar de China, lo está intentando captar hacia su bando. Filipinas, a Filipinas de Duterte, que cada vez está más separado de Estados Unidos, cosa que Estados Unidos no va a poder permitir. Y recordemos que la situación que está viviendo actualmente China es muy parecida, yo diría casi igual, a la que vivió Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. Y a lo mejor teníamos que aprender una vez más de la historia y comprender lo que puede pasar con China a corto plazo. Estoy creciendo, necesito espacio porque aquí ya no quepo. Sí, es un poco eso, efectivamente. 3. La guerra de Siria e Irak, de la que tanto hemos hablado hasta ahora, que se está resolviendo. Es interesante. Se está resolviendo el frente militar del Estado Islámico, porque allí el problema va a permanecer decenios. Lo primero es que el Estado Islámico
Dicen que se ha aniquilado desde el punto de vista militar, cuestionable porque sigue cometiendo atentados, sigue habiendo combates, pero sobre todo lo que no se ha destruido es el Estado Islámico como concepto, como idea, porque los problemas, las raíces de los problemas que le dieron origen siguen estando vigentes e incluso me atrevo a decir que hoy en día mucho más enraizadas, porque han muerto tantas docenas de miles de civiles, de hombres y mujeres, de niños, que evidentemente eso significa que tiene que haber acciones de venganza. Pero mucho más allá de todo eso, José Javier, es que ahora Oriente Medio ha quedado controlado en buena medida por Irán. Así es. Y eso no lo pueden permitir ni Israel ni Arabia Saudí. Y eso es lo que está intentando Trump. Se va a volver a liar. Y vemos las últimas declaraciones de su embajadora ante Naciones Unidas, cómo está acusando a Irán ahora de ser el responsable de todos los males de Oriente Medio, cuando hace muy pocos meses nos decían que Irán podía ser la solución precisamente a esos males de Oriente Medio. Oye, una última cosa, Afganistán, porque son los españoles allí y me temo que vamos a volver porque ya ha anunciado Trump que va a haber más tropas. ¿Por qué es tan importante tener controlado Afganistán? Porque, entre otras cosas, es una manera de cercar, de completar el cerco estratégico, una vez más, a China. Y además de todo eso, porque Afganistán también tiene ingentes recursos naturales que actualmente se los está llevando China. Y lo que ha dicho el señor Trump, ya está bien de nosotros gastar dinero, poner los muertos, poner las tropas, y resulta que quien se lleva todos esos recursos naturales es China. Pero volveremos a tropezar otra vez en la misma piedra, porque en Afganistán, como por no entender la idiosincrasia de los pueblos y no saber leer la historia, se lleva tropezando desde hace milenios. Mira lo que le pasó a los ingleses, que fue terrible. En fin, bueno, estas cosas y muchísimas más, porque el libro es una fuente inagotable de información. Aquí en Así se domina el mundo, del coronel Pedro Baños. De verdad, si quiere usted entender lo que pasa por ahí, tiene que leer, bueno, y lo que le pasa a usted, tiene que leer este libro. Y nosotros agradecemos muchísimo a Pedro Baños que haya estado aquí.